La pregunta del día es: ¿cuál es la demostración de inteligencia más escalofriante que has visto en otra persona? Historia 1. Un amigo una vez me mostró su manual sobre cómo manejar a su novia. Había tomado notas sobre sus gustos y disgustos, que le había regalado y cómo había reaccionado exactamente, qué acciones provocaban, qué respuestas en ella, qué frases podía decirle para obtener ciertas reacciones, etc. Luego utilizó toda la información recopilada para escribir una especie de guía sobre los resultados esperados de diversas cosas que hacía, de modo que pudiera desactivarla si se enojaba con él. Si ella se sentía poco querida, tenía estrategias para arreglar la situación y poder volver a hacer lo que quisiera mientras ella dejaba de molestarlo. Si X sucede, entonces Y probablemente hará Z, a menos que ocurra P. Era algo entre extrañamente dulce y perturbadoramente manipulador. Historia 2. ¿En la vida real? Mi hermana, sin duda, y es algo constante. ¿Recuerdas esa escena en The Matrix donde Carrie-Anne Moss descarga conocimientos de vuelo de helicóptero directamente en su cerebro? Ver a mi hermana en su día a día es como un bucle interminable de esa escena. ¿Se descompuso el lavavajillas? 10 minutos literales de YouTube después, ya lo tiene resuelto. El qué, el cómo, el por qué, y lo arreglará en media hora si las piezas están disponibles en Loves. ¿Tu auto hace un ruido extraño? La llamas por videollamada, abres el capó, enciendes el motor y ella ya lo tiene identificado, con estimaciones de 3 talleres locales para que elijas. ¿Un descubrimiento arqueológico mencionado de pasada en los titulares diarios de MSN? Ella ya leyó el artículo académico, y por cierto, no es interesante cómo valida los hallazgos de fulano en su excavación en Chile en los años 80. Maldita sea, ¿desde cuándo sabes de fósiles? ¿Una receta tailandesa súper complicada y esotérica que nunca ha intentado? Te apuesto $1000 a que mirará la receta 2 veces y hará una versión digna de venderse en un restaurante. Recuerda el cumpleaños de la hermana del novio de tu compañero de trabajo y que le gustan los chispas de chocolate, pero no las de colores. Puede hacer que un perro callejero coma de su mano, permitir que lo bañe y diagnosticar qué le pasa en la pata trasera desde 10 pasos de distancia. Oye, hermana, ¿sabes algo sobre soldadura? ¿Cómo conservar este vestido viejo que encontré en el ático de la bisabuela? ¿Qué hago con estos bichos raros en mis plantas de tomate? Por supuesto que lo sabe. Sus jefes en el trabajo siguen intentando ascenderla, pero ella no está interesada, porque le quitaría tiempo a su producción de mermelada o algo así. Pero todos acuden a ella primero cuando hay una pregunta o un problema que no pueden resolver, y la escuchan a la primera. Su esposo dice que la ha visto preguntarle al gerente general qué sabor de estupidez desayunó esa mañana, y ha visto cómo el gerente se disculpa por su error de juicio. Ella dirá que no es tan inteligente, que solo tiene buena memoria, pero no sé, hombre. Es increíblemente útil tenerla de mi lado, pero si algún día decide conquistar el mundo, estamos todos perdidos. Historia 3. Trabajé con alguien brevemente cuando trabajaba para la policía. Vino a mi equipo para obtener experiencia en primera línea con el fin de ser promovido. Antes de unirse a nosotros, había estado en una unidad de investigación secreta. Lo llamaré Dave. Fuimos a una zona con mucha violencia entre pandillas y estábamos haciendo controles bajo la sección 60 para buscar armas después de un asesinato reciente en el área. Detuvimos a 2 hombres en la calle, y de inmediato quedó claro que no tenían nada que ver con la situación. Charlamos un poco y pensé que eso era todo. Pero entonces, Dave, siendo increíblemente educado y amigable, le dijo a uno de los hombres: «Creo que te conozco». El hombre respondió que no, que nunca había tenido problemas con la policía, nunca había sido arrestado, y que nunca se metía en líos. Ya estaba en sus 30s. Dave insistió: «Sí, te conozco. Déjame verte bien». El hombre se lo tomó con buen humor, aunque yo me sentía bastante incómodo. «Nunca he tenido problemas», repitió el hombre. Dave lo miró fijamente y le dijo: «Te creo. Pero tu padre sí los tuvo». Luego, Dave mencionó el nombre del hombre, su fecha de nacimiento, su antigua dirección, el nombre y la fecha de nacimiento de su madre, e incluso los detalles de su padre.
Resulta que, 22 años atrás, Dave había acudido a su casa cuando él era un preadolescente, porque sus padres estaban discutiendo y su padre estaba borracho. Su padre fue arrestado por una falta menor de alteración del orden público para que durmiera la borrachera. No era un criminal habitual ni nada por el estilo. Dave no solo había reconocido al hombre después de tantos años, sino que lo había identificado desde que era un niño. Lo había envejecido mentalmente y recordado cada maldito detalle de un incidente menor de hace más de 20 años. No es de extrañar que estuviera en unidades de investigación de alto nivel. Un verdadero genio. Historia 4. Cuando estaba en la escuela de medicina, era amigo de manera tangencial de un tipo que nunca aparecía en la universidad. Se saltaba todas las clases, se reportaba enfermo para todas las sesiones de laboratorio y tutorías. La noche antes de los exámenes finales de segundo año, estaba en mi casa y me dijo que había pasado la última semana viendo todas las conferencias a velocidad por 2. El tipo quedó en el top 10 de 300 estudiantes en todos los exámenes. Y no solo se trataba de que recordara todo, sino que tenía un conocimiento funcional y aplicable de manera lateral de todos los temas mucho mejor que la mayoría de las personas que realmente asistieron a clase. Siempre me estremecía al pensar que si realmente se esforzara, sería un monstruo de persona, pero el tipo estaba contento simplemente relajándose. Historia 5. Tuve que aprender alemán a nivel universitario en el ejército, en un curso de 9 meses. Empezamos con 15 personas y nos graduamos solo 6, fue realmente difícil y apenas logré pasar. El mejor estudiante de mi clase era un chico blanco promedio de Indiana, que ya había aprobado con las mejores calificaciones en español y portugués en cuestión de semanas. No solo dominaba esos idiomas a la perfección, sino que podía cambiar de dialecto con fluidez entre, por ejemplo, la República Dominicana y España, o entre Brasil y Portugal. Su historia era que las escuelas estaban programadas para durar un tiempo específico, con una fecha de reporte ya establecida que quedaba bastante lejos, así que el Instituto de Lenguas de Defensa, nuestra escuela, seguía asignándole más idiomas. Él se dio cuenta de esto y comenzó a tomarse su tiempo en clase, pero a mitad del curso de alemán entregó a nuestros profesores un libro de ciencia ficción que había escrito completamente en alemán. Luego lo pusieron a estudiar árabe y después farsi, que eran programas de 1 año y medio cada uno. Así que, en los 9 meses que yo estuve allí aprendiendo a leer, escribir y hablar alemán, lo cual ya tenía una alta tasa de fracaso, él hizo lo mismo con español, portugués, alemán, árabe y farsi, incluyendo diferentes dialectos y acentos, además de escribir un par de libros. Antes de llegar, dijo que sabía algo de español por haber trabajado en construcción después de la secundaria y que le gustaba la idea de convertirse en lingüista, pero nunca había intentado aprender un idioma de verdad antes. Aparte de los idiomas, parecía una persona completamente normal, pero nadie sabía que estaba escribiendo libros, ya teníamos como 4 horas de tarea todas las noches. Fue una locura. Historia 6. Conocí a un tipo que podía recordar todo lo que había leído, pero esa no era la parte inquietante. Lo realmente inquietante era que no se lo decía a nadie. No le gustaba contarlo porque se convertía en un juego para la gente. ¿Cuál es la 5ª palabra del segundo párrafo en la página 93 de este libro? Así que, con cualquier persona nueva, simplemente no se lo mencionaba, lo cual es comprensible, hasta que lo hacían enojar. Entonces era como un drama judicial. El 16 de enero de 2007 dijiste que viste a John y Jane coqueteando en la cafetería y, cito, OMG, John le está engañando a Mary con Jane otra vez. Revisabas los mensajes antiguos y, efectivamente, ahí estaba el mensaje tal cual. En fin, el tipo era súper inteligente, pero también muy cínico y deprimido. Perdimos el contacto, así que no tengo idea de qué está haciendo ahora. Historia 7. Mi ex tomó el control de forma remota de las computadoras de 7 personas que usaban la misma red Wi-Fi y logró que pareciera que las imágenes ilegales que estaba viendo nunca estuvieron en su computadora. Vivíamos en un dúplex y nuestros vecinos nos permitieron usar su Wi-Fi. No fue hasta años después que me di cuenta de lo que había hecho.
Algún tiempo antes de esto, llegué a casa y entré a nuestra habitación para encontrarlo dentro de la computadora de uno de los vecinos desde su propia computadora. Vi un mapa de red con todas las computadoras de ambas casas. Lo confronté, pero me hizo dudar de lo que había visto, convenciéndome de que estaba equivocada. Años después, encontré un GIF en una tableta compartida. Estaba grabado en nuestro baño, que era muy distintivo, y mostraba a mi sobrina de 14 años desnuda. Llamé a la policía de inmediato y él nunca volvió a casa. Actualmente está en prisión. Esa noche, mientras la policía investigaba, él se quedó en casa de sus padres. Me di cuenta de que su cuenta de Gmail estaba iniciada en otra tableta que compartíamos. Pude ver su historial de búsqueda en tiempo real. Cuando la pornografía infantil se convierte en un delito federal, ¿puede un delincuente sexual no condenado ver a sus hijos, como es la prisión en Virginia? Papá va a la cárcel, ¿cómo hago para que mi esposa vuelva conmigo? Se puede invocar la quinta enmienda en la corte de custodia, entre otras. Siempre me ha parecido extremadamente inquietante que pudiera ser tan hábil con la tecnología en ciertos aspectos y, al mismo tiempo, tan descuidado en otros. Historia 8. Solía conocer a alguien que era bastante callado con las personas que no conocía, solo daba información cuando se la pedían y, aún así, solo la mitad. Pensé que era alguien reservado hasta que me volví muy cercano a él. Lo que despertó mi interés fue cuando dijo, no me gusta ella. Es aterradoramente inteligente, pero se hace la tonta. No me gustan las personas así de inteligentes que fingen no serlo. Esto se debía a que solía ser manipulador cuando era más joven, y lo admitió diciendo, ya no soy así. Noté que siempre estaba observando y analizando a las personas. Sabía exactamente a quién podías contarle cosas y a quién no. Sabía quién había salido con quién y podía leer el lenguaje corporal de la gente con precisión. Decía cosas como, tuvo traumas de niño, por eso fui amable con él. Siempre se ríe falsamente después de decir algo, incluso si solo está repitiendo lo que dices. Es como si intentara iniciar la risa porque no sabe cómo hacer reír genuinamente a la gente, pero quiere que lo hagan. No sabe cómo hacerlo más allá de intentar ser gracioso o carismático, y tiende a dar cumplidos innecesarios, como si fuera su propio animador. Son rasgos comunes en niños que tuvieron vidas familiares difíciles. Por eso te habló de cuidado de crianza. Probablemente estuvo en el sistema. Y sí. Ese tipo había estado en el sistema. Lo descubrió de inmediato. Tu madrastra probablemente quiere controlar la familia en lugar de tu papá porque él trabaja y ella no, y él no quiere estar constantemente poniendo orden con los hijos y nietos. Ella quiere tener algo de control porque no trabaja. Es una persona ocupada sin nada que hacer más que ver las noticias y enviar correos y mensajes todo el día. Por eso es tan crítica con los demás, porque sabe que ese control es falso, pero es lo único que tiene. Esa fue la mejor descripción de mi madrastra que alguien haya hecho, y ni siquiera la había conocido. Porque, honestamente, es insoportable. Solo conocía algunos pequeños detalles sobre ella que le había mencionado. Y él decía estas cosas como si fueran conocimiento común, mientras bebía, como si todo le resultara monótono. Me da escalofríos pensar en cómo solía ser manipulador. Historia 9. Yo era un niño en los años 80, y el mejor amigo de mi papá, que trabajaba con él, vino a casa y me vio jugando con mi Commodore 64. Le mostré que estaba intentando programarlo para dibujar una línea en BASIC. Esto era algo completamente nuevo para mí en ese momento. Estaba muy emocionado, jaja, cómo ha cambiado la tecnología. Entonces él dice, déjame hacer un par de ajustes en las matemáticas. Se sienta y en unas pocas líneas de código genera un fractal de Mandelbrot que crecía y se expandía con fractales superpuestos en mi monitor EGA de 16 colores. Esto fue años antes de que viera algo similar con el protector de pantalla de líneas en Windows. Sé que los fractales son relativamente sencillos para quienes conocen las matemáticas, pero poder sentarse de la nada y hacer esto en unos minutos requería un nivel de habilidad y conocimiento que me dejó impresionado. Especialmente por haberlo hecho como un simple gesto para un niño. Realmente me inspiró. También fue él quien me dijo que la razón por la que no hemos encontrado vida extraterrestre es por el tiempo, no por el espacio.
Como si pusieras a una persona en Nueva York y otra en Florida y solo les dieras 5 minutos para encontrarse. Pasó sus últimos años trabajando como consultor para Apple, básicamente haciendo lo que le gustaba, y ahora está retirado, con el cabello largo, tocando el bajo y la guitarra en bares y salones la mayoría de las noches. Historia 10. No sé si es inquietante, pero mi hijo es un genio. Sí, todas las mamás piensan eso, pero el mío realmente lo es. Tiene TEA. Pero a los 9 meses ya podía correr, ni siquiera caminó, simplemente empezó a correr. Una vez desarmó un cajón en el consultorio del médico. El doctor quedó asombrado. A los 5 años ya podía leer libros de capítulos. Al final de 3er grado había leído todos los libros de Harry Potter. Su don especial no es la lectura, sino las matemáticas y la ciencia. Desde que era pequeño querían que saltara de grado, pero no lo permitimos. No tenía habilidades sociales. Así que lo inscribimos en terapia de habla pragmática, clubes y deportes. Era importante que aprendiera a relacionarse con sus compañeros. Aprendió a hacer amigos de la misma manera que otros niños aprenden a andar en bicicleta. Le tomó tiempo, pero lo logró. Sus maestros siempre encontraron formas de estimularlo, más allá de lo habitual. Puede hacer cálculos matemáticos complejos en su cabeza. Por cierto, su hermana menor también puede hacerlo, ella estudia análisis de datos y matemáticas. Ahora es químico, ingeniero químico. Ya es adulto. Se graduó de la universidad con un promedio de 4.0. En cada universidad con un programa acreditado de química se otorgan 3 premios, uno en química inorgánica, otro en química orgánica y otro en química física. Durante su tiempo en la universidad, él ganó los 3. Recuerda absolutamente todo lo que lee o escucha, incluso datos insignificantes y poco relevantes. La última vez que le hicieron una prueba de CI, obtuvo 164. Se la hacen regularmente como parte de sus evaluaciones por el TEA. Gracias a su especialista en autismo, su terapeuta de habla pragmática y sus maestros, la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que tiene trastorno del espectro autista. Pero tuvo mutismo selectivo hasta los 9 años. Tenían que sacar a sus hermanas de clase para que pudiera susurrarles si algo le preocupaba y necesitaba hablar de ello. Es una de esas personas que, después de conocerlo, todos dicen que es la persona más inteligente que han conocido. Pero sigue siendo humilde y algo tímido y reservado. Es increíblemente leal y protector con sus hermanos. Es uno de los mejores hombres que conozco, y estoy muy orgullosa de la persona en la que se ha convertido. Ya sé, sueno como una mamá. Historia 11. Uno de mis primeros trabajos serios involucraba el procesamiento de datos. El procedimiento era sencillo: tomabas un paquete de documentos de un estante, lo llevabas a tu escritorio y transcribías ciertos detalles en la computadora. El sueldo no era muy bueno, pero te daban un bono según la cantidad de documentos procesados. La trampa era que no todos los paquetes eran iguales. Algunos eran generados por computadora, fáciles de leer y con los mismos datos repetidos una y otra vez. Si conseguías uno de esos paquetes, era fácil aumentar tu número de documentos procesados. Pero otros paquetes eran un desastre, documentos desordenados, pegados entre sí y escritos a mano. Si te tocaban demasiados de esos paquetes, corrías el riesgo de que tu rendimiento bajara y hasta podrías perder el trabajo. Para evitar que la gente buscara solo los paquetes fáciles, había una regla simple: siempre debías tomar el primer paquete de la izquierda del estante. Esto se aplicaba estrictamente, con los estantes colocados frente al equipo para asegurarse de que todo se manejara de manera justa. Así que obtener un paquete bueno o malo era cuestión de suerte. Si alguien era sorprendido eligiendo solo los paquetes fáciles, el resto del equipo probablemente lo delataría porque, en esencia, les estaba robando dinero. Durante este trabajo, me costaba mucho alcanzar mis objetivos. Algunos días apenas los cumplía porque me quedaba trabajando a escondidas durante mi hora de almuerzo para compensar. Otros días llegaba al trabajo esperando ser despedido por mi bajo rendimiento. Sin embargo, para mi compañera Sara era todo lo contrario.
Sara era una de las mejores procesadoras de datos que la empresa había visto, siempre encabezaba la lista de rendimiento del equipo y ganaba una buena cantidad en bonos. Había comenzado al mismo tiempo que yo, lo cual hacía que mi lucha por mantener el trabajo fuera aún más frustrante. Lo más increíble de todo era que Sara ya era rica, o al menos provenía de una familia muy adinerada. Su familia tenía su propia finca campestre. Era raro que Sara estuviera haciendo un trabajo normal como este, y más aún que fuera una de las mejores de la oficina. Como su cumpleaños era cerca de Navidad, sus padres tenían un acuerdo con ella, cada año le compraban una propiedad para alquilar. Para cuando la conocí, ya tenía alrededor de media docena de propiedades que le generaban ingresos. Vivía con sus padres, quienes cubrían todos sus gastos. Me volvía loco pensar que alguien de una familia rica, que no necesitaba trabajar, que ya era dueña de varias propiedades, estuviera haciendo un trabajo para gente normal como este. Y no solo eso, Sara era mucho mejor que yo sin aparentemente esforzarse. Yo ya tenía experiencia en procesamiento de datos y mecanografía, pero este era su primer trabajo y aún así ganaba mucho más que cualquiera en el equipo. Sara parecía ser una chica muy protegida, era callada, no tenía opiniones sobre política y nunca hablaba de sus pasatiempos o su vida personal. No parecía particularmente inteligente, más bien daba la impresión de que no tenía nada en la cabeza. Me preguntaba si su éxito se debía a que su familia simplemente era más inteligente o si el hecho de no tener preocupaciones ni responsabilidades fuera del trabajo, como pagar cuentas, le permitía concentrarse completamente en su labor. Sara se retiró a los 30 años y ahora vive de los ingresos de su imperio inmobiliario. No fue hasta un par de años después de que dejó la empresa que descubrí, gracias a un amigo en común, cómo Sara había estado haciendo trampa. La regla en el trabajo era que debías tomar el primer paquete del estante. Todo el equipo vigilaba el estante como halcones porque, si alguien tomaba todos los paquetes fáciles, los demás tendrían que trabajar más y ganar menos dinero. Lo que Sara hacía era llegar 15 minutos antes que todos los demás y reorganizar los estantes según sus necesidades. Si sabía que pronto necesitaría un nuevo paquete, movía muchos paquetes fáciles al frente de la fila. Si estaba trabajando en un paquete que le duraría el resto del día, colocaba los paquetes difíciles al frente para asegurarse de que el equipo se encargara de ellos. Gracias a esto, siempre terminaba con el trabajo más fácil. Debió haber ideado este sistema en sus primeros días en el trabajo. Lo hizo durante 6 años y nunca la atraparon. Todos los demás, incluido yo, trabajábamos más y ganábamos menos para que Sara pudiera obtener un dinero que ni siquiera necesitaba. Historia 12. Mi hija de 6 años a veces hace o dice cosas de la nada que nos dejan completamente sorprendidos. Tiene una vocecita adorable, es súper linda y risueña, y suele actuar como si no pudiera hacer nada por sí misma. Ahora me pregunto si lo hace a propósito. Algunos ejemplos. Una vez, leyó una frase difícil que mi hijo estaba intentando descifrar con solo echarle un vistazo, y luego negó haberlo hecho. Cuando tenía 4 años, supo exactamente cuántas personas cabrían en cada auto para un viaje familiar a un restaurante en cuestión de segundos. Mientras los adultos nos estresábamos tratando de decidir quién iría en qué auto. Y tenía razón. Soy de Italia y hablo italiano con mi mamá y mi nonna todo el tiempo por teléfono, pero con mis hijos hablo en inglés, así que asumí que no sabían italiano. Mi hijo no lo entiende muy bien, pero aparentemente ella sí. Me di cuenta de esto cuando mi mamá me estaba contando sobre las bicicletas que planeaba regalarles para Navidad. Mi hija, al escuchar la conversación, soltó un pequeño grito de emoción y por un segundo se le notó la ilusión, pero en cuanto se dio cuenta de que había reaccionado, negó haberlo hecho o saber algo sobre las bicicletas. Mi mamá y yo hablábamos en italiano para que los niños no se enteraran de la sorpresa. Pues, adiós sorpresa. Sus habilidades básicas de matemáticas son mejores que las mías. Puede hacer muchos cálculos mentalmente, aunque todavía no puede explicar cómo llega a las respuestas. Vale, yo tengo discalculia, pero aún así. Historia 13. Esto no es tanto inquietante como impresionante. Mi padre es médico, alergólogo jubilado y expediatra. Cuando nació mi primer hijo,
Se ponía azul cuando lloraba y los médicos no sabían por qué, así que lo trasladaron a otro hospital con una unidad de cuidados intensivos neonatals de primer nivel. El médico allí lo diagnosticó con policitemia, demasiados glóbulos rojos, y dijo que el tratamiento sería una transfusión parcial. Básicamente, le extraerían algo de sangre y la reemplazarían con solución salina para diluirla. El médico entró y habló con mi padre, quien se presentó como pediatra y abuelo y le explicó cuánto sangre planeaban extraer. No recuerdo las cifras exactas, pero mi padre comenzó a murmurar para sí mismo. Bien, ¿cuánto pesa el bebé? Eso. Ok, eso significa que tiene tantas onzas de sangre. Bien, y sus niveles estaban en, eso, ok, y deben estar aquí, eso es este porcentaje, la sangre necesita diluirse hasta este nivel, multiplicado por esto. Ok, eso significa que necesitan extraer 6 centímetros cúbicos de sangre. ¿Cuánto dijo que iban a sacar? ¿4? Ok, bien. Está siendo conservador. Siempre pueden sacar más después. Estaba asombrado. Estaba haciendo cálculos médicos complejos en su cabeza y validando lo que el médico estaba haciendo. Al final, terminaron haciendo una segunda transfusión, pero después de eso, todo estuvo bien. Historia 14. Una amiga mía había estado involucrada con un tipo con quien trabajaba, que resultó estar casado y tener un hijo pequeño. Mi amiga era particularmente vulnerable, ya que acababa de salir de un matrimonio horriblemente abusivo y no tenía ningún concepto de lo que significaban los límites adecuados. El tipo empezó a manipularla y a darle falsas esperanzas mientras erosionaba sutilmente la poca autoestima que había logrado recuperar tras su divorcio. Luego comenzó a aprovecharse de ella económicamente y, por supuesto, nunca dejó a su esposa. Aquí es donde entra en escena nuestra amiga de la universidad. Ella le dijo exactamente qué decir y cómo reaccionar cuando él dijera esto o hiciera aquello. Acertó absolutamente en todo lo que predijo que él diría y haría. Sus respuestas y reacciones estaban diseñadas, como ella lo describió, para darle una probada de su propia medicina, solo que lo que él hacía era el equivalente a recetar Vicks mientras que ella le estaba administrando cianuro. Metafóricamente hablando, obviamente. En un plazo de 48 horas después de seguir sus instrucciones y sin ningún antecedente de problemas, el tipo desapareció del trabajo. Finalmente lo encontraron en el hospital local bajo retención involuntaria después de que los servicios de emergencia lo hallaran intentando hacerse daño seriamente. Nuestra amiga de la universidad nunca había conocido a este hombre, pero predijo con exactitud todo lo que haría y también supo exactamente qué decirle para causarle el mayor daño psicológico en el menor tiempo posible. A menudo me pregunto si es una psicópata o simplemente es increíblemente buena leyendo a las personas. Historia 15. Trabajo en un restaurante, y mi jefe tiene un conocimiento casi enciclopédico de prácticamente todo. No es algo evidente de inmediato, porque es grande, ruidoso y tiene un sentido del humor bastante molesto, básicamente, lo que esperarías de alguien que ha pasado toda su vida en el sector de la comida. Pero si trabajas con él, tarde o temprano abrirá la boca y comenzará a hablar sobre lo que le interesa esa semana, con un nivel de detalle mucho más profundo que el de una persona normal. Recuerda absolutamente todo lo que lee, y eso es básicamente lo único que hace durante la temporada baja. Al parecer, tiene algo parecido a memoria fotográfica. Su padre me contó una vez que podía describir exactamente cómo se veía la página de un libro, es la página con el cabello enredado, el borde doblado y la imagen de la mujer con la nariz grande, y luego se confundía cuando nadie más sabía de qué estaba hablando. Lo he visto echar un vistazo casual a una factura de entrega y luego recitarla completa, en orden, mientras organizaba los pedidos. Una vez lo escuché hablando a todo volumen sobre por qué es mejor tener un pene corto y grueso en lugar de uno largo y delgado, y cuando volví 10 minutos después, estaba recitando la Declaración de Derechos palabra por palabra, sin ninguna nota. Es un buen ejemplo de alguien que era demasiado inteligente para la escuela. Aprendió a leer cuando tenía 2 años y, cuando llegó a la escuela, estaba tan por delante del nivel esperado que se negaba a hacer el trabajo, porque ya lo sabía y no entendía por qué sus maestros no le creían.
Esto continuó durante la mayor parte de su vida académica, sacaba excelentes calificaciones en los exámenes sin estudiar, pero reprobaba porque nunca asistía a clase y no se molestaba en hacer la tarea, ya que ya conocía las respuestas. Le interesaba mucho más salir de fiesta y beber con sus amigos, y solo le importaba aprender si podía hacerlo en su propio tiempo y sobre temas que realmente le interesaban. Una vez me contó que estaba fumando marihuana en un estacionamiento con sus amigos cuando recordó que tenía que presentar el SAT ese mismo día. Su hermano lo dejó en la prueba completamente colocado. Al parecer, a mitad del examen empezó a despejarse, revisó su trabajo y pensó, probablemente esté bien así, y lo terminó. Pasó con excelentes resultados. Más tarde abandonó la escuela secundaria para trabajar en el restaurante familiar, pero aún así, sabe más de lo que yo jamás podría olvidar. Muchas gracias, comunidad de Mundo Reddit. Pueden ver más vídeos completos en mi canal. Y comenta si pasaron por una situación similar. Nos vemos en el próximo video. Para más contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita.